Shalom, amados hermanos, gracias por estar aquí en Hazak ve Ematz, esfuérzate y sé valiente. La pregunta del día de hoy ¿es pecado la transfusión de sangre? Me hicieron esta pregunta en Telegram por parte de José O. Vargas. Dice la pregunta: sabemos que los testigos de Jehová no creen en la donación de sangre. Tengo un estudiante que practica esa creencia que me explica que se basa en ese pensamiento debido a que el Eterno dijo en su palabra en Levítico 17, 10, 14. En un momento vamos a leer este versículo. Él dice que si en la sangre del animal está la vida, ¿cuánto más la del ser humano? Pues para ellos la sangre es sagrada, que hasta cierto punto lo entiendo, pero el detalle está en que las escrituras no sustentan esa idea que ellos enseñan y creen. Sin embargo, por otra parte, tampoco las escrituras dicen que se puede donar sangre. ¿Qué hacer en este caso? ¿Cuál sería su postura? Espero su respuesta. Muchas gracias anticipadas. Shalom y bendiciones. En el sistema religioso es común que se etiquete como pecado algo establecido por el hombre, aunque no esté establecido específicamente en la Torá o en la Biblia en general. El ser humano tiene esa tendencia a crear pecados que no han sido establecidos por las Escrituras. Esta tendencia se ha visto a lo largo de la historia, incluso lo vimos en los tiempos bíblicos, lo hemos leído en los evangelios. Los fariseos, por ejemplo, eran conocidos por ser un estricto grupo de líderes religiosos en cuanto a la interpretación de la Torá, que crearon una serie de normas orales añadidas que, si las personas no guardaban como ellos lo habían interpretado, entonces eran señaladas de pecadoras. Estas normas añadidas son mandamientos humanos y no mandamientos del Eterno. Yeshua en reiteradas ocasiones denunció esto y luego enseñó la correcta interpretación de la Torá. En una ocasión dijo lo siguiente en Marcos 7:9. Les decía Yeshua también: bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición. La palabra tradición en griego es paradosis, que significa transmisión, la forma de transmitir, instrucción, doctrina, ¿sí? Eso es lo que significa la palabra tradición. Entonces, lo que quiere decir es que los fariseos invalidan los mandamientos del Eterno por darle prioridad a la doctrina creada por los fariseos, darle prioridad a la manera en la que ellos transmitieron su interpretación de la Torá. A menudo los fariseos juzgaban a otros por no cumplir con normas humanas. Revisemos algunos ejemplos que están en los evangelios sobre estas normas creadas por los fariseos que nunca fueron establecidas en la Torá, pero que consideraban pecado si se transgredían. Un ejemplo está en la tradición de lavado de manos en Marcos 7, 1 al 23. Los fariseos se escandalizaban si no se seguía la tradición del lavado de manos ritual antes de comer, pero en la Torá nunca establece ninguna ley al respecto. Están llamando pecado a algo que no está en la Torá. Otro ejemplo es la prohibición de curar en Shabbat. Esta prohibición de curar en Shabbat está en Juan capítulo 9, versículo del 14 al 16. Los fariseos criticaron a Yeshua por curar a una persona en el día de reposo, en Shabbat, ya que para ellos era una violación y era pecado. Sin embargo, la Torá no establece ninguna prohibición de curar en Shabbat. Otro ejemplo es la prohibición de recoger espigas en Shabbat, espigas para alimentarse. Esto está en Mateo 12, 1 al 18, lo puedes consultar en las Escrituras. Aquí los fariseos denunciaron a los discípulos de Yeshua por recoger espigas de trigo para alimentarse en Shabbat. Si bien la Torá sí establece el mandamiento de guardar el Shabbat, no especifica lo que se considera trabajo o no. Pero los fariseos hicieron una lista de actividades que ellos consideraban trabajo bajo sus propios criterios y recoger espigas estaba en esa lista. Por lo tanto, ellos lo consideraban pecado. Otro ejemplo también es la prohibición de asociarse con personas impuras. Esto está en Mateo 9, 10 al 11. Los fariseos consideraban pecado asociarse con personas consideradas impuras como los publicanos, los leprosos, las prostitutas y otros pecadores. Aunque la Torá establece leyes de pureza ritual, no prohíbe la asociación con personas impuras. Esto fue algo añadido por los fariseos.
Con estos ejemplos del Evangelio podemos notar que los fariseos se habían apegado tanto a su tradición y a su interpretación de la Torá que habían llegado a prohibir cosas que no estaban prohibidas en la Torá. Y eso es justamente lo que sucede el día de hoy con la transfusión y la donación de sangre, ya que la Torá nunca prohíbe esto explícitamente. Lo que la Torá prohíbe es el consumo de sangre como alimento, y esto está en los siguientes pasajes. Uno de estos pasajes es el que nos comparte en el comentario nuestro hermano José O. Vargas. Levítico 17:10. Vamos a las Escrituras. 17:10 nos dice: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre el pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por lo tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, cualquiera que la comiere será cortado. Este es el mandamiento más importante dentro de los mandamientos sobre la alimentación en las Escrituras. Y en el Brit Hadashah, Pacto Nuevo o Pacto Restaurado, leemos en Hechos 15:29 que también se enseña esta Torá. Hechos 15:29 nos dice: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos y de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Bueno, ahí está entonces estas referencias escriturales. Lo que está prohibido, como pudimos leer, es el comer sangre, ya que la vida de un ser está en la sangre, según lo que nos está revelando las Escrituras. La prohibición de comer sangre se basa en su significado espiritual en relación con la vida y la expiación. En este caso, los testigos de Jehová creen que la donación de sangre es equivalente a consumir sangre y por eso lo consideran pecado. Sin embargo, la transfusión de sangre no es lo mismo que comer sangre, no es lo mismo que alimentación. También en Telegram leí un comentario con el que no estuve de acuerdo, que intentó responder esta pregunta y mencionó que la transfusión de sangre es lo mismo que alimentarse de sangre. Poner sangre en sus venas es lo mismo que ingerir sangre por la boca, lo cual no es acertado. Lo voy a explicar. La alimentación es un proceso en el cual es necesario desintegrar lo que consumimos en nutrientes. Esa función la hace nuestro sistema digestivo. Luego, esos nutrientes son descompuestos o sintetizados en componentes más pequeños y así utilizarlos para reconstruir nuestro organismo. En la transfusión de sangre nunca se lleva a cabo este procedimiento. La transfusión de sangre simplemente reemplaza la sangre que el paciente haya perdido con nueva sangre. En el comentario de Telegram, del cual no estuve de acuerdo, también se da el siguiente argumento. Cuando una persona no puede ingerir alimentos por una condición de salud, entonces se le administran nutrientes por la sangre. Es alimentado por la sangre y eso es lo mismo a la transfusión de sangre, ¿sí? Se entiende, ¿verdad?, la lógica de esto, pero este argumento no es correcto. Hay una gran diferencia. Cuando la persona requiere ser alimentado a través de la sangre, se le llama alimentación parenteral. Consiste en suministrar nutrientes ya procesados, los introducen en el torrente sanguíneo a través de vía intravenosa. Y es cuando el paciente no puede consumir alimentos por vía oral o su sistema digestivo no puede procesar o absorber nutrientes de los alimentos. Entonces se le brindan los nutrientes ya procesados. Pero por otro lado, en la transfusión de sangre no se administra ningún tipo de nutriente
o ninguna sustancia que pueda considerarse alimento. Lo que se administra es sangre y componentes sanguíneos como glóbulos rojos, plaquetas, plasma, los cuales nunca se desintegran, nunca se descomponen, nunca se procesan para convertirse en nutrientes, sino que solo reemplazan la sangre perdida. Nunca hay proceso de alimentación. Si aprendemos que la sangre es considerada un tejido del cuerpo, podría considerarse más como un órgano líquido, sabríamos que una transfusión de sangre podría considerarse más como una donación de órganos y nunca como un proceso alimenticio. La transfusión de sangre es un proceso médico de sustitución de sangre que nunca involucra un procedimiento de alimentación. Además, la transfusión de sangre se hace bajo condiciones médicas controladas y estrictas para garantizar la seguridad y el bienestar del paciente. La sangre donada es sometida a rigurosas pruebas y análisis para que esté libre de enfermedades, de infecciones y de contaminantes. Es un procedimiento médico que existe por una razón importante. Se pueden salvar vidas. Se puede salvar vidas de seres humanos en casos donde, por ejemplo, hay hemorragias severas causadas por un accidente, por cirugías, por partos complicados donde se haya presentado una pérdida considerable de sangre y otras complicaciones de salud, otras enfermedades que lo requieran. Y si bien la Biblia no habla de la transfusión de sangre específicamente, sí habla de salvar la vida de un ser humano. La Biblia nos habla de que la vida humana es sagrada y que por lo tanto se debe hacer lo posible por preservarla. Vayamos por favor a la Torá, a Levítico 19:16. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Adonai. No atentarás contra la vida de tu prójimo. No hacer algo que puede salvar la vida de la persona es poner en peligro su vida y se estaría quebrantando este mandamiento. Esto nos enseña que es importante preservar la vida humana en todas las circunstancias posibles y hacer todo lo posible para ayudar a salvar la vida de alguien que está en peligro. Si una persona requiere una transfusión de sangre para salvar su vida, no hacer nada y dejar que esa persona muera es contrario a lo que enseña este texto. Vayamos también a otro pasaje de las Escrituras, Proverbios 24:11. Dice lo siguiente: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijere ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones, refiriéndose al Eterno? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Entonces aquí también habla de la importancia de preservar la vida o ayudar a salvar una vida humana. Se nos llama a salvar a aquellos que están en peligro de muerte y hacer todo lo posible para rescatarlos. Si no actuamos para salvar una vida porque no sabíamos que estaba en peligro, no somos responsables de esa vida. Sin embargo, este texto nos dice que si somos conscientes de la necesidad de ayuda y no hacemos nada, entonces somos responsables de nuestra falta de acción. Un ejemplo de cómo la vida humana es más importante que un mandamiento muy sagrado está en Mateo 12:4. Vayamos por favor. Lo voy a leer desde el 3, Mateo 12:3. Pero él les dijo, Yeshua les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Elohim y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes, ¿sí? Entonces lo que dice aquí es que si David y sus hombres pudieron comer de los panes que eran sagrados y que solo eran para los levitas y sacerdotes porque tenían hambre para salvar su vida, ¿por qué no debemos hacer lo mismo para salvar vidas? Aquí Yeshua está defendiendo la idea de que la vida humana es más importante que las leyes establecidas para el Mishkan. No quiere decir que siempre van a estar quebrantando este mandamiento, es algo circunstancial y fue necesario para que no murieran de hambre. Estos y otros versículos indican que en ciertas circunstancias la vida humana debe ser priorizada por encima de las leyes y mandamientos religiosos. Y en ese sentido podemos comprender que la donación de sangre es una acción positiva que salva vidas. Si bien la Biblia no especifica sobre la donación de sangre, ya que este es un procedimiento médico moderno, hay varios pasajes que debemos considerar, ¿sí?
No los voy a leer aquí, te los comparto. Ama a tu prójimo como a ti mismo, Levítico 19:18. Si alguno tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo el amor de Elohim mora en él? Hijos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esto está en 1 de Juan 3, 17, 18. La donación de sangre es una forma en la que los seres humanos pueden salvar vidas, al igual que la sangre de Yeshua que fue derramada para salvar a la humanidad del pecado y de la muerte eterna. Esta tendencia de los seres humanos de llamar pecado a lo que no está establecido como tal en la Biblia es un fenómeno que ha existido desde hace mucho tiempo. Este comportamiento se origina en la necesidad de controlar y regular la conducta de las personas dentro de una sociedad religiosa, pero también pueden ser el resultado de la interpretación incorrecta de los mandamientos del Eterno. Debemos pedir al Eterno discernimiento para tomar buenas decisiones conforme a su voluntad y comprender que debemos actuar con amor y compasión hacia nuestros semejantes, especialmente en situaciones en las que su vida está en juego. Así, al comprender la importancia de estos principios, podemos tener una mejor comprensión de lo que verdaderamente es pecado según las Escrituras y conocer la correcta voluntad de nuestro Padre Eterno. Así que conozcamos la verdad, porque la verdad nos hará libres.